Buenos días. En este vídeo os voy a hablar del pico de cantería o el pico del cantero. Ya veréis que hay muchos tipos, aunque aquí solo he traído dos modelos y están todos adaptados para la labor que se va a realizar y para el tipo de piedra en la que vamos a trabajar. Aquí tengo dos modelos de pico. Pesarán aproximadamente 3,5 kilos, 3 kilos y algo, y son especiales para trabajar durezas de piedra como el mármol. De hecho, vamos a hacer una demostración en un mármol negro de Calatorao, donde su dureza es similar, por ejemplo, a un Carrara. El filo está muy bien afilado, es muy fuerte para soportar el impacto. En la punta aún sale más, la curvatura que tiene nos permite una buena inclinación cuando se trabaja para conseguir un buen impacto. Esta herramienta, aquí tenemos una pequeña variación, era muy utilizada también en areniscas o otras un poco más blandas. Si veis, aquí estaba destemplado y se ha escachado la punta, pero este hace mucho que no lo uso, si no lo llevaría a templar al herrero. Pero por este lado es una almádena, lleva unos cantos vivos parecido al del escafilador, y su función era desbastar en los cantos de la piedra, en todos los cantos, para luego el bulto que había quedado quitarlo con el pico, golpeando con el pico, ¡pum, pum, pum! Era una herramienta que en piedras que se hacía el trabajo más vasto, con esta se podría desarrollar toda la labor. Cuando se trataba de trabajar piedras más blandas o en areniscas más blandas o calizas porosas, la única diferencia es que era más ligera. El pico solía pesar 2 kilos, 1,5 kilos, y era más manejable. La longitud se solía mantener y lo que se aligeraba era el cuerpo. Era un poco más estrecha aquí y venía más forma hacia las puntas. El hueco solía ser el mismo para el mango y una anchura similar aquí, y mantenía pues la misma forma pero menos peso. Aquí hacía una cóncava y eran más ligeras para trabajar esta piedra. Si bien había variaciones cuando no eran para labra, que algunos picos que se utilizaban en el arranque de la piedra. Cuando arrancabas piedras blandas en canteras, por ejemplo en Menorca, que había una arenisca más blanda, se arrancaban generalmente por un sistema muy rápido que eran de rozas. Tú tenías lo que era la superficie de la cantera y tenías aquí una bancada. En esta bancada tenías aquí las paredes. Tú querías sacar aquí un bloque de piedra para hacer sillares o para hacer... Entonces venías y detrás, con un gran pico, hacías una roza. Hacías una roza. Eran picos de grandes dimensiones, eran bastante ligeros porque eran para piedras blandas. Estas rozas podían tener unos 10 centímetros y aquí sacaban unos bloques de unos 50 por otros 50 o 60 de altura, y luego les ponían unas cuñas aquí debajo para levantarlo. También podían hacer aquí la roza para separar y que estuviera totalmente separado y salía todo muy bien. Este tipo de picos, la punta era también muy bien afilada, y solían ser bastante largos para entrar muy bien en la roza. Podían tener aquí 50 centímetros y más a cada lado. Todo depende de para el trabajo que se realizaba, y solían tener un mango bastante largo también para dar mucho movimiento, 70 centímetros o la distancia que fuera necesaria. Si te era incómodo, siempre podías cortarle al mango con un poquito del serrucho, pero se les ponían mangos muy largos
y eran herramientas ligeras para hacer el arco y que la punta agarrara el fondo y poder golpear y poder penetrar en la fisura que estábamos haciendo. Y aquí picábamos y va sacando el fondo. Vamos a pasar el pico en este lado. Este tipo de trabajo se llama apiconado. Y lo primero que voy a hacer, ya que no tengo bulto que quitar, es hacerle una línea a 3 milímetros de distancia, para escafilar el escafilador. Siempre el codo se pone en el lado exterior, porque si estás en unos trabajos golpeando muy fuerte, si estuviera la mano al revés, podríamos fastidiarnos la muñeca. No suele suceder, pero sí alguna vez ha ocurrido ese accidente. Y aunque da la impresión de que el mismo escafilador nos tapa la línea cuando apoyamos, como siempre es el mismo giro el que damos a la muñeca cuando la apoyamos, nos damos cuenta que siempre vamos a sacarlo con un poco de práctica sobre la línea que hemos marcado o sobre la línea que tenemos idea de recorrer. Cuidaditos en la esquina. Este trabajo lo hacemos para salvarnos la esquina cuando nos acercamos con el pico. Aquí, si dais cuenta, el brazo lo tengo encima y estoy en muy mala postura al apoyarlo encima. Pero para 2 golpes es indiferente. Puede darse el caso de aquí, que está muy cerca del canto, y nos dé miedo romper la esquina porque hay una pequeña marca de una veta, y si golpeamos en esta dirección es probable que arrancáramos todo. En estos casos también podemos apoyarnos para conservar la esquina un poco con el puntero, que es más exacto el golpe. Habría que tener cuidado de dar solo cada vez un golpe, pero ya veis que hay bastante diferencia de uno a otro. Este ya lo cogeré en aquella dirección. Seguimos con el pico. Como podéis ver, he dejado la piedra un poco inclinada porque al trabajar desde arriba necesito inclinar menos que si estuviera en horizontal. Tengo que darle muy inclinado para dar salida y trabajo mucho más. Al estar la cara de la piedra inclinada,
puedo dar más vertical y trabajar más cómodamente, porque así el ángulo del impacto se mantiene. Esta era la posición más cómoda para trabajar en piezas de material como es el mármol, granitos y piezas más duras, y conseguir trabajar con menor esfuerzo. En todo momento lo que hacemos es acertar en el lugar exacto que queremos dar y con la inclinación. Esta inclinación ha de ser la justa para sacar el material que queremos sacar. Si os fijáis, he hecho primero una mitad y luego la otra mitad para evitar romper en los cantos. Algunos de los golpes mantiene una forma más arqueadas y sobre todo mucho más recios a la entrada que a la salida. Son características del pico. Aquí hay una más arqueada, ahí hay otra, ahí hay otra. Estos golpes son característicos del pico. Marcan un pequeño giro y mucho más golpe fuerte a la entrada y a salida, ya que solo es un impacto, no como el puntero que a veces damos 2, 3 seguidos. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias.